La sesión que abordamos ahora le pusimos por título ¿qué cultura necesita nuestra generación, la generación de la emergencia climática? Bien, la primera cuestión que personalmente me hizo pensar ante un título así era en qué significado le damos a la palabra cultura, que probablemente la usamos constantemente, pero no nos hemos detenido un poco a contarnos qué contiene, ¿no? Qué significa. La verdad es que vi que tenía significados numerosísimos. Hay un antropólogo estadounidense que recopiló hasta 170 posibles significados de la palabra cultura, pero bueno, hablamos de ella como de ese conjunto de saberes, de creencias, de pautas de comportamiento, de recursos materiales que nos ayudan pues, a relacionarnos entre nosotros, a relacionarnos con el entorno y a comunicarnos y a resolver necesidades de todo tipo, ¿no? Pero traté de hacer una disección un poquito más fina de esta primera aproximación y encontré que suelen presentarse como 6 grandes componentes, 6 grandes ingredientes de ese menú que llamamos cultura. Y esto puede darnos una pista porque habitualmente como personas que nos dedicamos a la comunicación, a la educación, a la conformación de formas de mirar y de entender y de hacer, pues puede ser interesante analizar con un poquito más de detalle qué significa eso que utilizamos tan habitualmente, esa frase de necesitamos una gran transformación cultural, ¿no? Para abordar el momento histórico en el que estamos y, digamos, los retos de futuro que se nos despliegan. Y entonces, pues aparecen estos 6 grandes componentes de la palabra cultura que nos ponen también ante la dimensión del reto que supone hacer esa transformación cultural, ¿no? En primer término, el primer componente de la cultura es lo que llamamos el conocimiento, ¿no? Ese conjunto de experiencias observadas, asimiladas, sistematizadas, elaboradas, es el ámbito de la objetividad, de los hechos contrastables, es el ámbito de la ciencia. Los científicos son los maestros que dominan este mundo del conocimiento y sabemos que hay un consenso científico abrumador sobre cómo es el diagnóstico del momento en el que estamos y de hacia dónde vamos si no generamos cambios urgentes, ¿no? El problema es que la cultura no es solo conocimiento, es muchas otras cosas y entonces entramos en otros ámbitos de la cultura. Otro, el segundo, sería el de la conducta, el de los comportamientos, el de las pautas de funcionamiento que es común, compartido y generalizado a un grupo humano. Sabemos que hay que hacer un gran cambio en este ámbito, pero es que el conocimiento por sí mismo no genera de forma automática cambios en estos hábitos socializados, generalizados y a los que nos hemos habituado, ¿no? Hay además un tercer componente de la cultura que es la organización, todas las formas de relación social que están sistematizadas, que nos permiten intervenir, participar socialmente y que nos facilitan unas determinadas conductas y comportamientos y dificultan hacer o realizar conductas que no estén en el mainstream, en la generalidad, ¿no? Es decir, que también hay que intervenir en esta organización social, en estas formas, en estos sistemas de relación social y con el entorno. Está también un cuarto componente, que es el componente material, de la materialidad, de los recursos bien naturales o bien transformados por el trabajo humano y que podemos aprovechar en un momento dado de la historia humana. Y lo que sabemos en torno a este componente de la cultura, que es el componente material, es que
debería decrecer nuestro uso, que aquellos elementos materiales estratégicos que permiten el funcionamiento de nuestra civilización están en decaimiento, en reducción, y que incluso aunque estén disponibles aún, deberíamos de forma voluntaria dejar de usarlos. Bueno, pues este es otro ámbito enorme de transformación cultural, el ámbito del uso de los materiales, que supone un reto enorme, ¿no? Pero la sesión de hoy creo que va a estar centrada fundamentalmente en los dos últimos componentes de la palabra cultura, los componentes simbólicos, que llamamos, y los componentes emotivos. El componente simbólico es el saco de aquellos códigos que nos permiten la comunicación. Fundamentalmente es el lenguaje, ¿no? Lo que pasa es que no hay un solo lenguaje, hay muchos lenguajes y, por ejemplo, hay un sector social que entendemos y aceptamos el lenguaje científico, pero hay enormes sectores sociales, amplias capas de la sociedad que no accede, que no entiende, que no comprende ese lenguaje científico. Con lo cual habrá que hacer un esfuerzo, aquí sí, en la gente que nos dedicamos a la comunicación y a la transmisión, de generar nuevos códigos simbólicos, nuevos lenguajes, nuevos formatos de llegar a ese otro mundo, ¿no? Que no accede, que no entiende lo que tratamos de comunicar. Y luego está, por último, el componente de la emotividad, el mundo de las representaciones colectivas, de las creencias, de los valores, de los deseos, de las aspiraciones, de los miedos, todo ese saco de lo subjetivo, de lo no necesariamente racional, sino más bien de lo irracional, que sabemos, porque también nos lo ha comunicado la ciencia, que tiene una importancia enorme a la hora de nuestras decisiones, de nuestras intervenciones, de nuestra participación social, etcétera, ¿no? Entonces, creo que la sesión de hoy se va a centrar en analizar un poquito más estos dos componentes de la cultura, el ámbito de lo simbólico y de lo emotivo. Vamos a hablar de relatos, de formatos de comunicación y lenguajes, que son esa especie de conectores entre el mundo de lo objetivo, de los hechos, del conocimiento que llamamos, y el mundo de las emociones, de las intuiciones, de los valores, de los deseos, ¿no? Y necesitamos mejorar esos conectores. Por tanto, creo importante esta pregunta de qué tipo de relatos, de lenguajes, de formatos pueden ayudar en esta tarea de transformar la cultura colectiva en la dirección que sabemos que tiene que ir, de evitar los riesgos civilizatorios más temibles, ¿no? Y también qué tipo de relatos, de lenguajes, de formatos nos pueden ayudar a ajustar los otros componentes de la cultura, la organización social, los comportamientos y el uso de los recursos materiales a lo que el planeta puede sostener y a lo que la ética ecológica y humanista apunta o dicta, ¿no? Bien, este puede ser el marco de la sesión de hoy y vamos a tener pues dos grandes ayudas que nos permitan bueno, lanzarnos al debate final, ¿no? En primer lugar, vamos a tener una presentación a cargo de José Luis Fernández Casadevante. Para los amigos y los conocidos COIS, creo que es bueno, una persona, no sé si le conocíais personalmente o visualmente, pero sí seguro habéis leído, porque además hemos compartido en nuestra lista de correo varios de los artículos que de alguna manera inspiraron la sesión de hoy. COIS ha reflexionado mucho sobre este tema y como es una persona maravillosa para pedirle cosas porque siempre tiene una disposición muy positiva, pues aquí le tenemos, ¿no? Una breve presentación para que sepáis quién es. De formación es sociólogo,
pero es un experto en temas de soberanía alimentaria, sobre todo tiene un libro maravilloso, entre otros, que es Raíces en el asfalto, que es de lectura recomendadísima. Además es miembro de la cooperativa Garúa y desde allí pues hace investigación, hace formación y dinamiza proyectos en el ámbito de la ecología social y de la participación. Además es un activista del movimiento vecinal en la ciudad de Madrid desde hace muchos años. Es miembro del Foro de Transiciones y coordina un blog que es Última Llamada del diario.es, donde ha aparecido alguno de estos artículos de los que os hablaba. Bueno, muchísimas gracias, Cois, por estar aquí y regalarnos este rato y adelante. Bueno, pues primero compartir el agradecimiento por poder disfrutar también del seminario vuestro y bueno, pues aportar, yo creo que algunas ideas que ayuden en la medida de lo posible a que no, disculpa, estoy intentando compartir la pantalla. ¿Me habilitas, Peri? ¿Prueba ahora? A ver. Sí, ahora, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, por compartir algunas imágenes, que me gusta ir, a la vez que voy charlando, compartir algunas fotografías, así que bueno, que puedan ilustrar y complementar con imágenes lo que digo con las palabras, ¿no? Pero bueno, pues sí que reiteraros el agradecimiento para poder participar en vuestro seminario y bueno, pues voy un poco al turrón que se dice y os voy contando, ¿no? Como las tres partes que va a tener la ponencia, pues la primera tendría que ver con esto que he titulado el fin del mundo ya no es lo que era, y que, bueno, pues quería arrancar con una cita de Donna Haraway que dice: importa qué materias usamos para pensar otras materias, importa qué historias usamos para contar otras historias, importa qué pensamientos piensan pensamientos, importa qué historias crean mundos, qué mundos crean historias. Y es relevante porque, bueno, yo parto del diagnóstico, de la sensación de que estamos habitando una realidad en la que está proliferando, hay una inflación de escenarios distópicos, ¿no? Digamos que la catástrofe, el pesimismo a la hora de mirar al futuro predomina, ¿no? En todos los géneros, ¿no? De la producción de cultura popular, ¿no? Encontramos en la literatura, en el cine, en las series. Bueno, pues digamos que es como una de las expresiones culturales dominantes, ¿no? Y estos escenarios distópicos generalmente, pues lo que nos lleva a ellos suele ser compartido, ¿no? Habría como 5 o 6 grandes rasgos que es lo que suelen, en la mayoría de estos relatos, abocarnos, ¿no? a estos escenarios adversos, que son pues un descontrol, ¿no? Del conglomerado tecnocientífico, colapsos ambientales, un auge del autoritarismo y de las dinámicas heteropatriarcales, la intensificación de las dinámicas, ¿no? Capitalistas, y también pues las dinámicas de control social y las nuevas tecnologías, ¿no? Puestas al servicio de estos mecanismos, ¿no? De vigilancia, y son como los principales rasgos, ¿no? que comparten la mayor parte, ¿no? De estos caminos, ¿no? Que nos llevan a los escenarios distópicos, y en ellos solemos encontrarnos pues a sociedades, ¿no? En las cuales se ha roto el contrato social, la arquitectura institucional está en entredicho o ha dejado de existir, y encontramos comunidades de supervivientes en las cuales, bueno, pues están gobernadas, ¿no? Por liderazgos carismáticos, no hay una convivencia ni un modo de organización mínimamente democráticos. Los entornos ambientales pues suelen ser bastante hostiles, se suelen representar, ¿no? Éxodos urbanos, de huidas de la ciudad hacia entornos rurales o a plena naturaleza, tratando de pensar que ahí va a ser más fácil de sobrevivir. Sociedades en las cuales se ha perdido complejidad tecnológica, económica, y se reactivan, ¿no? Muchas actividades primarias, especialmente pues la agricultura, ¿no? Es uno de los elementos que reaparece, ¿no? Otro rasgo interesante es cómo
ha ido abriendo una mayor presencia, ¿no?, de la dimensión ecológico-ambiental dentro de estas series, películas de catástrofes, ¿no?, o de escenarios distópicos en las cuales lo ecológico ha ido siendo como una metáfora o un contexto en el que evolucionaban muchas de estas historias, ¿no?, hasta llegar quizás a esta, que es muy reciente, la del colapso, ¿no?, en la serie francesa que se ha estrenado hace unos meses y que ahí ya es la crisis ecosocial el epicentro de la propia trama, ¿no? Pero lo triste es que esta serie sigue repitiendo, ¿no?, los mismos patrones en cuanto a la trama narrativa y sobre todo a la exposición de no haber alternativas ni tanto en el plano del cultural, de imaginarios, como de prácticas, ¿no? O sea que bueno, pues se reafirma y se pone en el centro, ¿no?, pues la dimensión ecológica que nos puede abocar a al colapso, pero nos quedamos, ¿no?, quizás en ese momento, ¿no? Y eso, desde mi punto de vista, es peligroso porque estamos empezando a acostumbrarnos a que el fin del mundo sea demasiado predecible. Es decir, que la imagen que empezamos a tener de la realidad, como esta que nos ofrecían los incendios de San Francisco, se parece demasiado a muchas de las películas o series que hemos visto en tiempos recientes. Y eso tiene un factor en el cual estas imágenes dejan de producirnos desasosiego, no son un elemento provocador y movilizador, sino que en cierta medida nos reconfortan, puesto que nos reconocemos como algo que ya hemos visto, algo que vicariamente hemos vivido en las pantallas, ¿no? Y bueno, pues pueden surgir, ¿no?, surtir un efecto más anestesiante que movilizador, ¿no? Y además, porque quizás, igual que siguiendo la metáfora de las inundaciones, ¿no?, como estas de Venecia de hace un año y medio o así, o 2 años, lo primero que suele faltar en una inundación es el agua potable, por paradójico que sea. Y yo creo que en este contexto nos pasa algo parecido, ¿no? Con esta inflación de imaginarios del fin del mundo, no tenemos imaginarios potables, por decirlo así, ¿no?, que realmente estén destilados y que nos permitan mirar al futuro, ¿no?, con alternativas y con otras perspectivas. Nos encontramos como Doc y Marty McFly, después de que les hayan saqueado el DeLorean, no pueden viajar al futuro a inspirarse, ¿no?, a encontrar cómo podrían ser sociedades que hubieran transitado con éxito, ¿no?, y hubieran afrontado con solvencia el reto de la crisis ecosocial y bueno, pues nos quedamos varados, ¿no?, en este presente catastrófico, ¿no? Y esto es relevante porque más allá del plano, pues si queremos más meramente cultural, tiene efectos también, ¿no?, sobre la realidad. Como decía María, pues la idea de la cultura es muy poliédrica y bueno, pues yo creo que para mí estas 4 nociones están muy presentes en los tiempos que vivimos actualmente, ¿no? Miedo, ansiedad, depresión, pesimismo, serían como afectos o pasiones tristes que dominan buena parte de nuestra realidad, ¿no? Y creo que responden también al momento, ¿no?, de precarización creciente que estamos viviendo, de la imposibilidad de proyectarnos hacia el futuro, ¿no?, de tener unas garantías y unas certidumbres de cómo van a ser nuestras vidas en los tiempos por venir, ¿no? Y eso, pues la sensación dominante es que va a ser, ¿no?, pues negativo lo que está por llegar, ¿no? Y ahí pues se traduce en enfermedades, ¿no?, como la ansiedad y la depresión. La ansiedad pues se podría definir, ¿no?, como ese sentimiento de preocupación incontrolable sobre acontecimientos que suceden en nuestra vida, ¿no? Y tenemos bastante de ansiedad. Y depresión pues se podría definir, ¿no?, como esa tristeza persistente y un fuerte desinterés por la vida, que creo que también es algo que está sucediendo, ¿no? Si miramos las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, pues estamos viviendo una pandemia de depresión y ansiedad. Entre 2005 y 2015 pues ha aumentado un 15% el número de personas a nivel mundial que padece ansiedad y un 18 y pico por ciento la que padece depresión. En España pues las cifras nos hablan de en torno a 2,5 millones de personas diagnosticadas clínicamente con depresión y bueno, pues digamos que es un fenómeno que se da mayoritariamente en los países enriquecidos, ¿no? Es decir, que tiene un mayor impacto frente al impacto que tiene en otras realidades geográficas, ¿no? Y yo creo que también nos dice cosas sobre nuestra propia
sociedad, ¿no? Y es interesante también porque los investigadores, la neurociencia ha venido avanzando recientemente y se ha dado cuenta de que, bueno, la zona del cerebro, el hipocampo, donde se sitúa o se almacena, localiza la memoria, es el mismo lugar donde se localiza también nuestras expectativas de futuro. Es decir, cuando pensamos sobre el futuro, si nos ponemos un casco de estos de ondas cerebrales, vemos que en nuestra mente el pasado y el futuro están como más entrelazados de lo que podríamos pensar a priori, ¿no? Y eso es relevante porque las personas que han vivido, ¿no?, traumas en el pasado tienen tendencia a elegir de la realidad aquellos aspectos que les reafirman, ¿no?, en que todo va a ser negativo, en ese pesimismo, ¿no?, de expectativas hacia el futuro y bueno, pues necesitamos, ¿no?, el pensar que cuando trasladamos como estas realidades individuales a un plano más colectivo, pues que una sociedad cuanto más distópica y más pesimista sea la representación que tiene hacia el futuro, más va a costarle realmente el movilizar proyectos esperanzadores, ilusionantes y tiene, ¿no?, ahí digamos como un problema que agudiza y además empieza a generar implicaciones ya más relacionadas con cómo nos comportamos, cómo actuamos, ¿no? Y estas visiones, ¿no?, de asumir que vamos hacia escenarios catastróficos sin un relato alternativo que pueda ayudarnos a navegar, ¿no?, esta crisis por venir, pues, bueno, pues puede llevarnos a fenómenos, ¿no?, como los Preppers, ¿no?, que son en Estados Unidos quizás es donde mayor auge tienen este tipo de movimientos que, bueno, bajo una apariencia de rebeldía y de rechazo de la sociedad, comunidades y familias se están preparando para sobrevivir a las catástrofes por llegar, ¿no? Y es un fenómeno tan masivo que National Geographic ha preparado, ¿no?, una serie de programas y documentales en las que va entrevistando a muchas de estas familias y bueno, pues yo creo que es interesante por lo que dice, ¿no?, por lo que representa, ¿no?, porque estos papers en su, bueno, rechazo, si queremos, simbólico del sistema, no hacen más que reafirmar buena parte de estos valores no hegemónicos, individualismo, competencia o competitividad, una falsa noción de autosuficiencia y especialmente una desconfianza hacia otras personas y hacia las propias instituciones democráticas, ¿no? Y esto, bueno, pues es un elemento que refuerza, ¿no?, más que representar cualquier tipo de alternativa. Y otro elemento que yo creo que tiene rasgos con conexiones, ¿no?, con esto que planteaba, podrían ser los terraplanistas, ¿no?, y todo el auge de conspiraciones y de, bueno, pues en el fondo de abandono, ¿no?, de ese mundo compartido, ¿no? Es decir, que si la Tierra redonda podría significar, en términos de revolución científica, ¿no?, como un mínimo común compartido sobre cómo es nuestro mundo y nuestra realidad, hasta huir, ¿no?, de esa definición de que la Tierra es redonda, tiene, yo creo, como un impulso utópico, pero muy perverso, ¿no? Es decir, que es una huida de la realidad, una generación, ¿no?, de una identidad personal y de la construcción de comunidades fuertemente cohesionadas en valores alternativos, pero fuera de que esos mundos sean capaces de conectar con otros, ¿no? Son, digamos, como pequeñas burbujas en las cuales se ha pervertido el impulso de transformación que, por otra parte, pues mucha gente no encuentra en sus vidas cotidianas, ¿no? Y esto puede ser una suerte de sustituto, ¿no? Segunda parte, y conecta, ¿no?, vivimos unos tiempos distópicos, pero no por azar, sino porque creo que estamos realmente habitando un momento propicio también para que surja lo utópico, o donde lo utópico debería de surgir como un contrarrelato que disputara, ¿no?, la definición de la realidad en la que estamos, ¿no? Y este segundo bloque quería empezarlo con una frase de China Miéville, es un escritor de ciencia ficción británico, y él dice: hay que prescindir de las críticas banales a la utopía. La calumnia de que la aspiración visionaria de mejorar las cosas las empeora. Esos embustes ayudan a la inmovilidad. La verdadera limitación de la utopía es otra. Ya vivimos en ella, pero no es la nuestra. Y creo que es interesante, ¿no?, pensar que no debemos de renunciar, ¿no?, a construir estos contrarrelatos, porque los momentos que estamos habitando adolecen de una singularidad que quizás pueda pasar desapercibida, ¿no?, para mucha gente, y yo lo denomino como que estamos en un punto Hombar. El punto Hombar viene de un subgénero de la ciencia ficción que se llama ucronía y que trata de construir relatos
sobre realidades alternativas a partir de situar, ¿no?, las tramas y las historias en momentos que han sido parteaguas en la historia, ¿no?, en la cual pues, una sociedad podría haber tomado un rumbo alternativo, ¿no? Y las dos imágenes me parecen simpáticas, pues la de la izquierda es la imagen de la serie del hombre en el castillo, que es una novela de Philip K. Dick, en la que él se pregunta qué hubiera sucedido si los nazis y los japoneses hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y a partir de ahí reconstruye un mundo alternativo, ¿no? Si vamos al plano de los superhéroes, así en plan cómico, pues qué hubiera sucedido si Superman, en vez de caer en la América capitalista, hubiera caído en la Rusia comunista y hubiera sido un superhéroe al servicio del proletariado. Bueno, pues creo que esta lógica, ¿no?, de pensar cuáles son los parteaguas históricos para, a partir de ahí, repensar como historias alternativas, es algo que en el futuro van a hacer con los tiempos que estamos habitando. Es decir, ahora mismo estamos habitando uno de esos momentos en los cuales las decisiones que tomemos van a condicionar las capacidades que tengamos en el futuro de seguir tomando decisiones. Y por lo tanto, es un escenario muy proclive o muy propenso para que surjan, ¿no?, o donde deben de surgir estos relatos alternativos, ¿no? El utopismo clásico pues, nace como una respuesta a lo que fue la revolución industrial, ¿no? El desmembramiento de las sociedades campesinas, sus economías, sus imaginarios, el éxodo urbano, la expansión de la ciudad industrial, la fábrica, entornos hostiles, insalubres, condiciones de trabajo extenuantes. Digamos que frente a ese mundo hubo la necesidad de construir un relato alternativo, ¿no? Y buena parte del movimiento obrero se organizó en torno sobre todo en unos primeros momentos, en torno al socialismo utópico, ¿no?, a esos proyectos que nacían de la literatura, ¿no?, de que una serie de gente escribía, especulaba sobre cómo podían ser futuros alternativos en los que lo colectivo volviera a tener valor, en lo que los vínculos entre el campo y la ciudad se repensaran, en el que las relaciones de género estuvieran en pie de igualdad, en las cuales las familias convivieran dentro de comunidades más amplias, en las cuales pues se repensaran cómo iban a ser las arquitecturas, los asentamientos humanos, los sistemas de producción, distribución y consumo de base cooperativa. Es decir, se empezó a especular sobre cómo serían esas sociedades y lo que es más gracioso y más interesante es que mucha gente se puso a tratar de llevar a la práctica este tipo de experiencias, ¿no? Y este tipo de experiencias, bueno, pues muchas de ellas fracasaron, o mayoritariamente fracasaron, pero supusieron una fuente de aprendizajes enormes en muchísimos campos del conocimiento, ¿no? Y sobre todo nos interpelan a leer, ¿no?, estos impulsos utópicos como una interacción, ¿no?, entre efervescencia social, cultural, política y cambios culturales, en este caso, más anclados en la literatura, ¿no? Pero es interesante como la siguiente oleada pues, de literatura utópica pues, tiene que ver con los años finales de los 60, los años 70, el auge de la contracultura, el nacimiento del ecologismo, la segunda oleada feminista, es decir, bueno, como que no es exenta esta relación, ¿no?, entre utopías culturales y movimientos que tratan de poner en marcha prácticas y estilos de vida alternativos, ¿no? Es decir, no se trata de reeditar utopías clásicas que vistas además con perspectiva, pues eran proyectos en muchos casos muy cerrados, con una percepción del cambio social muy mecánica y que vistas con perspectiva, pues más que sueños podrían parecernos pesadillas, ¿no?, algunas de ellas. Pero sí de recuperar, yo creo, esa necesidad del experimentalismo político y de la generación, ¿no?, de una nueva imaginación asociada, ¿no?, a la necesidad de nuevos proyectos culturales, ¿no? Y es en la parte en la que me centraré ahora, ¿no?, que es quizás el grueso un poco de la intervención, ¿no?, la necesidad de imaginar futuros alternativos. Y este bloque lo quería empezar con una cita de Kim Stanley Robinson, otro escritor de ciencia ficción que bueno, quizás de los más interesantes que hay ahora mismo en el panorama internacional. Y él dice, necesitamos ver la situación real de manera más imaginativa, mientras imaginamos lo que queremos de manera más realista. Y creo que es una síntesis perfecta, ¿no?, de buena parte del reto que tenemos a la hora de realizar, ¿no?, esta revolución cultural, ¿no?, a la que muchas veces, como decía María en la introducción, apelamos, ¿no? Y es tratar de compaginar, por un lado, la libertad creativa que deben de tener todos los creadores y creadoras para facilitarnos, ¿no?, esa construcción, esbozo o diseño de realidades y mundos alternativos, pero
en este caso no nos vale cualquier diseño, sino que tiene que estar sometido a unas limitaciones que es asumir, ¿no? Las limitaciones ecológicas. Y creo que eso sería uno de los rasgos, ¿no?, definitivos de este momento, ¿no? Es decir, que si pensáramos en una metáfora, pues, se me venía a la cabeza pues, el donut, ¿no?, de Keith Raworth para la economía, ¿no? Es decir, pues tenemos un suelo de necesidades sociales que debemos de cubrir, por debajo del cual no se puede llamar una vida digna eso que vivimos, ¿no? Y a la vez hay un techo ambiental que no podemos superar o extralimitar si queremos que ese estilo de vida sea perdurable en el tiempo. Y es en medio de ese donut, ¿no?, entre el suelo social y el techo ambiental, donde podemos construir lo que ella llama el espacio seguro para la humanidad, y donde estos relatos utópicos, alternativos, ficciones, especulaciones, deberían de situarse, ¿no?, para que realmente pudieran sernos útiles políticamente, ¿no? Yo creo que ese sería, bueno, pues como uno de los rasgos que tendrían que tener, ¿no? Es decir, que cuando pensáramos en sociedades alternativas, estas tendrían que tener una serie de criterios, ¿no?, de rasgos, como, bueno, pues funcionar a base de energías renovables, de crecer en el uso de materia y energía, disponer, ¿no?, pues de economías que sean postcapitalistas, que no necesiten el crecimiento permanente, que se encuentren más localizadas, que, bueno, donde la vida se desarrolle en un entorno de mayor proximidad, donde se, ¿no?, revaloricen, ¿no?, pues los trabajos de cuidado, la reproducción social, o donde asistamos, ¿no?, a una nueva sensibilidad en nuestra relación con la naturaleza, donde veamos procesos de renaturalización o de reasilvestración a gran escala. Es decir, bueno, pues son elementos que una sociedad que hubiera transitado con éxito la crisis ecosocial son rasgos que tendría que tener, ¿no? Y por lo tanto tendrían que formar parte, ¿no?, de ese contexto de las distintas tramas, géneros y ficciones que deberían de hablarnos, ¿no?, de estas realidades alternativas. Y como también comentaba María al principio, pues tener razón no es suficiente, ¿no? Es decir, no suele valernos con disponer, ¿no?, del conocimiento y la información pues, más acertada, ¿no? Es decir, que a veces para lograr cambios significativos la neurociencia, la psicología, pues vienen demostrándonos ahora que los argumentos y los gráficos y el consenso científico pues a veces valen menos que disponer, ¿no?, de una capacidad comunicativa anclada sobre todo en la corporeidad, en las historias de vida, las experiencias personales, es decir, de que las narraciones incorporen, ¿no?, tanto esa parte de ficción como esa parte emocional, porque también se ha ido demostrando que en el cerebro, pues nuestro cerebro empatiza, ¿no?, y tenemos una relación con esa información de forma que se nos hace más memorable y nos resulta más persuasiva en la medida en que la vinculamos a otras personas, ¿no? Y somos capaces de, nuestro cerebro no acaba de diferenciar muy bien si eso que nos están contando le ha pasado a esa persona o nos está pasando a nosotros, ¿no?, en cuanto a mecanismos mentales, ¿no? Entonces, por eso ese tipo de historias nos llegan más, ¿no? Y por eso yo creo, y suelo decir así en plan de coña, que abordar la crisis ecosocial nos va a convertir obligatoriamente en mejores narradores, en mejores relatores de historias. Y creo que eso es un elemento y una habilidad que tenemos que desarrollar. ¿Cuál va a ser o cuál puede ser nuestra fuente de inspiración, nuestra materia prima para trabajar, ¿no?, estas historias, ¿no?, que creemos que tenemos que desarrollar? Pues yo creo que un elemento primario es ya todas las alternativas que están en marcha, ¿no?, en forma sesgada, parcial, con 1000 contradicciones, pero que ya están oponiendo en la práctica lógicas de funcionamiento, de organización, de cuidados, de trabajo, de consumo y de estilos de vida alternativos, ¿no? Yo creo que eso sería como una fuente primaria que debe de la que deberían de beber estos relatos, ¿no? Y ahí hay un sociólogo americano que se murió hace poquito, que se llamaba Eric Olin Wright, y él tiene un libro muy chulo que se llama Utopías Reales, ¿no? Y la hipótesis central, ¿no?, que le llevó a escribir este libro es cómo había ido constatando que los límites, ¿no?, de aquello que consideramos factible o que una sociedad considera que se puede hacer o lograr de forma verosímil no es independiente de nuestras creencias, sino que precisamente nuestras creencias, aquello en lo que creemos, es lo que hace que el campo de posibilidad sea más ancho o más estrecho, ¿no? Entonces él pensaba y se dedicó precisamente a buscar, ¿no?, este tipo de experiencias en las cuales
se permitieran, ¿no? Con una mirada apreciativa que pusiera el valor en las potencialidades, en todo lo que podrían dar de sí estas experiencias si se desarrollaran, si tuvieran mayor apoyo social, institucional, económico, recursos, una legitimidad, un marco regulatorio favorable, podrían dar de sí, ¿no? Él estuvo mirando sobre todo pues, experiencias en la época, ¿no? Pues del auge del movimiento de una globalización alternativa, pues estilo Wikipedia, los presupuestos participativos de Porto Alegre, o el cooperativismo de Mondragón, ¿no? En el que se miraban mucha cultura anglosajona, ¿no? Y creo que es interesante, ¿no? Y esto nos llevaría a cómo, desde el ecologismo social, podemos buscar, ¿no? También yo creo estas experiencias inspiradoras, ¿no? Que demuestren en la práctica que es posible, ¿no? Desarrollar otros modos de vida, otros asentamientos, otras formas de consumo, otras formas de estar y de vivir al fin de cuentas, ¿no? Y bueno, pues a mí se me venían muchas a la cabeza, ¿no? Pero, bueno, el tema de los ecobarrios, el tema de proyectos singulares, ¿no? Como este de la fábrica de la transición, que van a través del cohousing y de construir un polo de innovación ecosocial, recuperar, ¿no? Esta antigua colonia industrial abandonada en Cataluña, los supermercados cooperativos, la economía solidaria en sus diversas facetas, monedas complementarias. No sé, en Barcelona, en Madrid, se está empezando a hablar ahora del Amazon de la economía social y solidaria y se está empezando a trabajar en abordar, ¿no? Por ejemplo, construir este tipo de dispositivos. Es decir, que es buscar, ¿no? Experiencias que satisfagan necesidades de forma colectiva, que demuestren que las alternativas son reales, que están aquí y que resulten, ¿no? En buena medida inspiradoras, ¿no? Y que además pueden, y yo creo que son un elemento y un repositorio para luego conseguir, ¿no? El salto a que haya políticas públicas más transformadoras, ¿no? Y sobre todo pienso en el caso del municipalismo, ¿no? Y algunas de las medidas que se están tomando en tiempos recientes, pues estilo pues los debates sobre la ciudad de los 15 minutos, el tema de las supermanzanas, o cómo ciudades como Portland en Estados Unidos o Ámsterdam aquí en Europa han elegido, ¿no? La economía del donut de Keith Raworth como un elemento que les ayuda a reorientar sus políticas públicas, ¿no? Y creo que este tipo de prácticas pues, funcionan, ¿no? Como brújulas que están bien, que nos ayudan, ¿no? A orientar el norte de hacia dónde deben de darse los cambios, ¿no? Pero por otro lado, estas prácticas tampoco van a ser, bueno, pues la que democratice la utopía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, que el lograr generalizar y que estos estilos de vida más resilientes y, bueno, adaptados, ¿no? A las nuevas realidades ecosociales, sean adoptados por las mayorías sociales, va a exigirnos, ¿no? Una lógica de cambio un poco pues, más procesual, ¿no? Distintos estudios plantean, ¿no? Como una sociedad no tiene más de un 3% de personas creativas, rupturistas, capaces de involucrarse de manera inicial, ¿no? En el cambio de valores y prácticas de una sociedad, ¿no? Y luego, sin embargo, hay un grupo, ¿no? Cifrado en torno a un 13, 15% de personas que una vez que esto arranca y se dan los primeros pasos, son capaces de adoptar estos estilos de vida alternativos o resilientes de forma temprana, ¿no? Y ahí se empieza a generar, digamos, como una masa crítica mínima, ¿no? Y por otro lado, son medidas que nos permiten, ¿no? El pasar de tener experiencias piloto mínimas a avanzar, ¿no? Hacia prototipos más estables, ¿no? Y con capacidad de replicar, ¿no? De replicarse a una escala mayor, ¿no? Y creo que es cuando se logra este salto, cuando se puede llegar, ¿no? A ese 34% que en el caso de estos investigadores planteaban como, bueno, como una masa crítica. Otras investigaciones lo cifran en un 21%, pero bueno, como llegar a umbrales ya de prácticas en las que determinados cambios dejan de percibirse como una revolución, como sucede cuando empieza el primer 3%, y son ya como una evolución natural de las cosas y la gente lo empieza a asumir como tal, ¿no? Es decir, y ahí pues lo que necesitamos es disponer, ¿no? De muchas prácticas, de muchos prototipos ya ensayados que funcionan y que funcionan como neuronas espejo, ¿no? Las neuronas espejo son aquellas que nos permiten aprender por imitación y creo que, bueno, pues tenemos una alta capacidad de imitar aquellos proyectos que funcionan, que son exitosos y que bueno, que deben de ser parte, ¿no? del motor, ¿no? De estos relatos alternativos, ¿no? Además, estas historias tienen que estar ancladas en personas, en referencias y, como decíamos, ¿no?
que puedan encarnarlas, ¿no? Y más que ejemplos de activistas ejemplarizantes que lo hacen todo bien y que son súper coherentes y que se suponen como pequeños superhéroes que generan admiración pero no imitación, pues lo que necesitamos son eso, pues unos activismos más, bueno, pues que sean también capaces de celebrar, ¿no?, su intervención un poco más en lo modesto, ¿no?, y en cambios que resulten asumibles por cualquiera. Ahí hay una anécdota que me gusta mucho también de un guerrillero brasileño, ¿no?, que estuvo implicado en la lucha contra la dictadura y hicieron una serie de acciones muy espectaculares de secuestrar diplomáticos americanos para pedir la libertad de presos políticos y una serie de acciones muy espectaculares. Y en medio de una de estas acciones iban en un autobús y el conductor, sin saber que estaba hablando con un guerrillero, le dice: ¡buah! Tú no sabrás, las personas que yo más admiro en este mundo son los astronautas y los guerrilleros que han secuestrado a los diplomáticos para pedir la libertad de los presos políticos. Entonces este tipo, en vez de alegrarse, se fue hecho polvo a su casa y estuvo dándole vueltas mucho tiempo a esto, ¿no? Y bueno, en cuanto acabó la dictadura, salió de la guerrilla, se implicó en proyectos más comunitarios y su reflexión era como un astronauta, a varios miles de kilómetros de la realidad de la gente corriente, ¿no? Y que realmente necesitamos que esas buenas prácticas, esas personas ejemplarizantes estén apegadas y resulten cercanas para la gente a la que interpelan, ¿no?, más que grandes superhéroes, ¿no? Y bueno, pues creo que en el mundo, por ejemplo, de la ciencia ficción ha ido abriéndose un campo bastante amplio de gente que está trabajando y especulando sobre esto. Citaba antes a Kim Stanley Robinson por ser quizás la persona que desde mi punto de vista lo está haciendo de una manera más explícita y con además unos mayores valores literarios, ¿no? Pero luego hay un subgénero nuevo, ¿no?, como es el solarpunk o el cli-fi, como ciencia ficción climática, y que están abordando, ¿no?, realmente intentar generar un repertorio, ¿no?, una caja de herramientas para empezar a esbozar, ¿no?, cómo podrían ser sociedades en positivo, ¿no?, que hubieran pasado sus traumas de transición, pero que hubieran dado fruto o que hubieran dado lugar a sociedades, bueno, en las cuales este tipo de transiciones hubieran pilotado con éxito, ¿no? Hay proyectos también muy chulos que se están dando aquí. Uno es este que se llama Borradores del Futuro, que está en el País Vasco y que están trabajando precisamente con una dinámica que me parece muy interesante, ¿no?, que es coger prácticas concretas, ¿no?, como decíamos, experiencias que están funcionando. Aquí encontraríamos pues desde las redes de apoyo mutuo vecinales surgidas durante el COVID, a un barrio que hay en la periferia de Vitoria que está ocupado por gente joven, todo el barrio entero porque se iba a demoler y que se llama Recaleor, al movimiento pacifista y de insumisión, es decir, y hablan con gente del mundo de la literatura que escriben un pequeño cuento, una pequeña fábula a través del diálogo con experiencias que están en activo, ¿no? Hay otra que se está preparando sobre un economato, bueno, y creo que son muy interesantes por esta doble dinámica. Por un lado, por generar ese encuentro entre gente del mundo de la creación y de la cultura con experiencias sociales, socioeconómicas, alternativas, y por otro lado, por generar comunidades de creadores y creadoras, ¿no? Es decir, que aglutinar, organizar, poner en relación, vincular a gente del mundo de la cultura que comparte ya estas sensibilidades, ¿no? En el mundo audiovisual han proliferado, ¿no?, también los festivales de temática ecologista y especialmente, bueno, pues como este, ¿no?, que hablan sobre el progreso sostenible, que ya miran a la necesidad bueno, pues de tener esa mirada hacia el futuro, pero cuando vas a las programaciones en términos audiovisuales todavía son muy pobres en términos de propuestas alternativas y mayoritariamente predomina el documental y el cine de ficción, pues más desde esta óptica distópica, ¿no? O sea, que existe, yo creo, como la necesidad y está identificado como la voluntad, pero nos falta, ¿no?, sobre todo en el mundo audiovisual, y es donde yo creo que debería ser más relevante y más urgente, ¿no?, por su capacidad de impacto a nivel de construcción de imaginarios sociales. Pues las series, el cine, creo que serían elementos prioritarios, ¿no?, de intervención. En el mundo de la poesía, por ejemplo, sí que se ha empezado también a realizar, ¿no?, este tipo de festivales en las cuales esa dimensión pues de lo ecológico tiene, ¿no?, una centralidad fuerte, y donde también, ¿no?, pues, se encuentran distintas comunidades de creadores y creadoras, ¿no? Y para ir cerrando, pues 3 ideas, ¿no?, de 3 ámbitos que creo que también no podríamos
eludir, ¿no? El tratar de pensar la intervención cultural sin abordarlo, ¿no? No sería el tema de los medios de comunicación, es decir, y especialmente por lo que podría representar toda la radio-televisión pública, es decir, y de cómo logramos que se ponga al servicio, ¿no?, de esta transición ecosocial. Es decir, yo me fui de veraneo con un punto de ecoansiedad interesante después de leer un informe que se publicó en julio en The Nature, en el que se planteaba, ¿no?, que las probabilidades de que nuestra sociedad colapsara eran de un 90%, ¿no? Es decir, me ponía a pensar en gente jugando a la ruleta rusa y metiendo 5 balas de 6, todavía tendrían más probabilidades que nuestra sociedad, ¿no?, de reorganizarse con éxito. Entonces dices, joder, está la cosa un poco complicada, ¿no? Y tú te vas con esa ansiedad y con esa sensación, ¿no?, de emergencia, y ves que la declaración formal de la emergencia climática en nuestro país ha pasado sin pena ni gloria, que comunicativamente no ha servido de demasiado, ¿no? Y lo contrastas con cómo se ha abordado y el papel que han jugado y están jugando los medios de comunicación en la gestión de la emergencia sociosanitaria del COVID-19, y vemos que el papel de los medios de comunicación ha sido determinante, ¿no?, de cara a hacer comprender a la ciudadanía la situación de las pandemias, de generar, ¿no?, una corriente de empatía social durante la primera oleada, de movilizar al mundo de la cultura, de visibilizar las mejores prácticas de solidaridad, de ayuda mutua a nivel vecinal y de buenas prácticas a nivel de convivencia, de estimular el cambio hacia hábitos positivos y de adaptarte, ¿no?, a esta situación sobrevenida en los hogares. O sea, que creo ahí es donde veías, ¿no?, un poco la potencia que tendrían los medios de comunicación si realmente se pusieran al servicio, ¿no?, de este cambio, ¿no? Y pienso no tanto en describir, ¿no?, cuáles son los impactos y en compartir más información, ¿no?, del tipo de la que salen en los telediarios, sino en realmente operar, ¿no?, en el marco de toda la programación, ¿no?, informativos, realities, concursos, documentales, series, ficción, y creo que programación infantil, es decir, que creo que ahí habría un campo de trabajo enorme y que es un campo ineludible de disputa, ¿no?, que tenemos que pelear, ¿no?, en el campo de la programación, ¿no?, de cómo se diseña esta oferta pública cultural, de ocio y de información. Otra línea de intervención definitiva que creo que sería muy interesante y que también empieza a haber pasos todavía dispersos, tendría que ver con cultivar, ¿no?, esta nueva sensibilidad por parte del mundo del arte, ¿no?, de que el ecoarte empieza a tener una capacidad, pues, de llegar mucho mayor, ¿no? Esta imagen es de la inauguración del Gran Teatro del Liceo de Barcelona, en el cual pues, se hizo un concierto de una obra de Puccini que se llama Crisantemo y que se hizo para 2.000 plantas, ¿no? Como no, por temas de aforo no se podía meter gente y demás. Y bueno, creo que simbólicamente este tipo de actividades tienen un componente de invitarnos realmente a replantearnos, ¿no?, cómo nos relacionamos con la naturaleza, pero lo que necesitaríamos es que dejaran de ser como experiencias aisladas y que realmente hubiera, ¿no?, una envolvente a nivel cultural que permeara, que generara un clima a nivel social en el cual nuestra relación con la naturaleza fuera, bueno, como más inmersiva, en el sentido de que nos rodea, nos envuelve y que nos desborda, ¿no? Y ahí el sector público vuelve a tener también, yo creo, un papel protagonista en la medida en que gestiona muchos recursos clave a la hora de manejar presupuestos, líneas de financiación de subvenciones, premios, concursos para las industrias culturales, y creo que todo esto no se pone, ¿no?, al servicio de orientar realmente, facilitar y promover que la cultura dé un paso al frente, ¿no?, en movilizar este tipo, ¿no?, de imaginarios y de visiones y de relaciones con la naturaleza diferentes. Y bueno, pues también el papel, ¿no?, que podrían jugar organismos e instituciones como museos, centros culturales, organismos culturales, y que, bueno, las propias comunidades de creadores y los tejidos profesionales podrían ayudar también enormemente en esta labor, ¿no? Y creo que ahí habría que hacer una labor proactiva y de acompañamiento. Y por último, para cerrar, pues el papel de la educación, ¿no? Estamos en el CNEAM y creo que, bueno, pues que todos y todas compartimos la necesidad, yo creo, pues de ecologizar, ¿no?, la pedagogía, de transversalizar la
pues las dimensiones ecosociales dentro de los currículums formales de la educación. Y incluso, por otro lado, pues yo añadiría el empezar también a renovar la propia educación ambiental a partir de reconocer con mayor relevancia a los propios movimientos sociales como actores educativos, ¿no? Y que estos movimientos tienen y juegan un rol en cuanto a socialización de conocimientos, producción de saberes y generación, ¿no?, de hábitos y de prácticas que son muy relevantes, ¿no?, a la hora de socializar estas nuevas formas de estar en el mundo, ¿no? Y bueno, pues esta última imagen creo que simboliza mucho pues este cambio, ¿no?, que necesitamos a nivel cultural, ¿no? Tengo la manía de ir recuperando imágenes en las cuales campos de fútbol en distintos lugares del mundo se están construyendo dejando que pervivan los grandes árboles que están en medio de esos campos, ¿no? Esto es una imagen de China, las tengo de África, de Europa del Este, ¿no?, en la cual determinadas ciudades y sociedades deciden que, tenemos que seguir pudiendo jugar al fútbol, pero eso no supone acabar con la naturaleza, ¿no? Y creo que ese reacomodo en términos simbólicos es parte, ¿no?, de lo que tenemos que hacer y pues parte del imaginario que tenemos que movilizar en estos relatos de futuro que tenemos que empezar, ¿no?, a ayudar a construir en los tiempos que nos quedan, ¿no? Así que, hasta ahí mi intervención y gracias por la paciencia.